tenemos autoridades tremendas como Nené aquí, que me da vergüenza tener que exponer aquí adelante de ella. Pero por eso elijo esta frase. Esta frase la dijo alguien que produjo cosas 5 siglos antes de la que las conociéramos nosotras como son, capaz de hacer un diseño de un helicóptero, de estudiar la anatomía y la fisiología humana como la podríamos conocer nosotros ahora, crear obras de arte que quedaron en el tiempo y quedarán en el tiempo, y me refiero a Leonardo da Vinci. Esta frase es de él: la simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a exponer ahora no es ningún trabajo de investigación ni ninguna cosa demasiado complicada. Es una serie de recopilación de datos que probablemente muchos los conozcan, para algunos lo van a reafirmar, lo van a hacer recordar, y para otros serán nuevos, pero es el aporte que tengo para hacer con ustedes y que quiero agradecer, porque la presencia de ustedes nos permite a nosotros, como las 4 instituciones que funcionan aquí, poder cumplir con nuestro objetivo, que es llevar conocimiento de la historia y preservar la memoria de nuestros próceres y los valores que difundieron. Así que el agradecimiento es total para ustedes, porque nos dan la posibilidad de estas alocuciones que nos acercan a la vida de todos los días. Entonces, cualquiera, por favor, que estemos conversando de esto, no es una clase ni nada, es una charla, que quieran aportar algo, que quieran corregir algo que pueda estar equivocado con lo que haya encontrado, por favor, se lo voy a agradecer, porque nos va a enriquecer a todos. Bueno, ¿por qué elegí el sable y por qué elegí esto? Yo me imagino lo que habrá sido para Graciela y Pepe cuando recibieron de Pallarol la réplica del sable de San Martín. La emoción que habrán resentido de que se acerquen a algo material que nos dé la representación de lo que es una personalidad como el Libertador. A mí me pasa que cuando veo un objeto que perteneció a alguno de los próceres, nos acercan a lo humano de los próceres, porque son cosas que han atesorado, que han usado y que han guardado, han preservado, y que nos dan una vida. Bueno, este chico era de verdad, no estaba dibujado en el libro, no venía en el villique nada más. Entonces, el sable es uno de esos elementos que nos acercan a la vida de esta gente. Sable es arma de los generales. Le llamamos así porque, claro, en la evolución del tiempo, el sable pasó por muchas cuestiones de innovación tecnológica, y ahora nos queda como un símbolo. En la antigüedad, el sable se utilizaba, por ejemplo, para comunicar órdenes, en una cuestión de disciplina o de entrenamiento de tropas. El movimiento de un sable determinaba que una sección de la tropa vaya para un lado o para otro, o que haga un movimiento o que haga otro. Ahora, la guerra es sin mirarse las caras. Y antes era una cosa cuerpo a cuerpo, una cosa muy tediosa para una persona que tenía que manejar su carácter a través de un arma, ¿no es cierto? Bueno, entonces, simplemente era eso lo que nos acerca a ese símbolo. ¿Y por qué es un símbolo? Porque es una representación de algo inmaterial, algo que materializa lo que representa un precepto o un valor, ¿sí? Yo tomé como ejemplo el sable de los oficiales del ejército, porque es parecido, digamos, en su concepción a todos los demás. Símbolo de mando, es indiscutible de eso, porque representa un mando. Ustedes como gendarmes también lo saben bien. Cada novel oficial entenderá, a poco de conocer la traducción simbólica de las partes que constituyen el sable, que éste le recuerda que es heredero responsable de la tradición y gloria del ejército. Es lo que le decía recién. Es la materialización de una serie de valores que tiene que llevar en su memoria y en su conducta el oficial en su vida militar. Vamos a ver un poquito las partes y por qué son las partes y qué representan cada una. Vamos a empezar con el puño. El puño simboliza la verdad. El pomo, el número, aquí estamos, ¿eh? El puño es este, el pomo es este. Tiene el escudo nacional. El guardamanos, este elemento que vemos aquí. Equilibrio, justicia y paz. La hoja
tiene el símbolo de la Atenea, la diosa griega, y la libertad. Y con la inscripción, sean eternos los laureles, aquí en la hoja. Y la dragona, que es este elemento, que extendida cabe en la cabeza de un hombre. Ya vamos a ver por qué. Yo voy a leer esto porque es textual de lo que figura en los preceptos del Colegio Militar de la Nación. Y es lo que transmiten a los soldados, ¿no es cierto? A los oficiales, perdón. La traducción simbólica de estos elementos del sable solo compete a aquel que, único depositario de su legado, deberá un día empuñarlo en cumplimiento de su deber. Y es, siempre que desenvaines tu sable, empuñando la verdad y teniendo el escudo nacional como divisa, en defensa de nuestra libertad, aunque te empeñes en la guerra, las más caras y gloriosas tradiciones nacionales te protegerán la mano. Tuya será la victoria y eternos serán los laureles, pero piensa que atado a tu muñeca llevas un juramento prendido que te recuerda, más vale morir ahorcado que traicionar a la patria. Este es el fundamento de cada parte de lo que representa. Si me permite, vamos a repasarlo un poquito. Siempre que desenvaines tu sable empuñando la verdad en el puño, ¿sí? Siempre que empuñes es la verdad. Y teniendo el escudo nacional como divisa, en el pomo, ahí en el número 2, en defensa de nuestra libertad, acuérdense que la libertad estaba en la hoja, seguimos, aunque te empeñes en la guerra, otra vez, Atenea, diosa de la guerra también, estaba en la hoja, las más caras y gloriosas tradiciones nacionales te protegerán la mano. En el guardamanos, equilibrio, justicia y paz, la más gloriosa de las tradiciones. Tuya será la victoria y eternos serán los laureles, volvemos a la hoja, sean eternos los laureles, ¿sí? Pero piensa que atado a tu muñeca llevas un juramento prendido que te recuerda, más vale morir ahorcado que traicionar a la patria. Por eso, la dragona en la que cabe la cabeza de un hombre. Por eso, los símbolos, nuestros símbolos, a veces los pasamos de lado, pero nuestra bandera, cada pedacito de nuestra bandera tiene un porqué. Nuestro escudo lo mismo, ¿sí? Y este es otro símbolo. Pero mirá lo que representa. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta que te dice, vale más la patria que tu vida. Osvaldo, y el cifre, la máxima autoridad que tuviste, Un general, sí, por ejemplo. tenía diferente. El sable que utilizaba, por ejemplo, el corvo, era distinto a lo que utilizaban los oficiales. Claro. Este es el sable de oficial. Ahora vamos a ver que el sable de los generales son los que legaron de los Frozen. Claro. ¿Sí? Son los que legaron, por ejemplo, las máximas autoridades de gendarmería tienen el sable de Güemes. Claro. El de la Marina, el de Brown, el del Ejército, el de San Martín, y el del Ejército, el del Ejército San Martín, y bueno, y así todo, ¿no es cierto? Y ya lo vamos viendo y vas a ver cómo es la diferencia. Notaba que el anterior que has mostrado tenía como un tipo de cerámica como símbolo. Ya vas a ver que son distintos. Este es un sable, digamos, que tienen todos los oficiales. Perfecto. Cuando se reciben de oficial, reciben su sable, y es este sable que representa todo esto. Pero le va a acompañar toda la vida. Claro. Así, sea general, este es el sagrado, porque ese es el que empezó. Siempre los valores estos lo van a tener con ese sable. Claro. ¿Están? Claro. Bueno, ahora vamos, después de esta explicación de qué simboliza un sable, vamos a empezar con cada uno. Por favor. Bueno, el sable de General San Martín. Ahí está el sable corvo, es el de los generales. ¿Sí? Ya hablamos de lo que habrá sido para ellos y que el esfuerzo que han hecho, la gran virtud que tenemos de poder disfrutar de la réplica del sable de San Martín aquí, que son muy pocos lugares en el país que lo pueden tener. Así que si lo pueden transmitir y lo puede invitar gente que lo venga a ver, va a ser un gusto para las entidades que aquí nos reunimos para que valoren lo que es tener un símbolo de ese tipo, ¿no? Bueno, un breve repaso de la parte material. Largo de hoja de 818 milímetros, un largo de 948 milímetros, ancho de la hoja de 27, espesor de 5 milímetros, un largo de vaina de 845 milímetros, peso del sable con dragona 910 gramos y peso de la vaina 680 gramos.
Después de muchos años se hizo un estudio del sable original de San Martín y se determinó que el origen es de Damasco, de Siria. Es un sable árabe. Tiene diferentes tipos de carbono. 2 tipos de carbono diferentes a los europeos que tienen un solo tipo de carbono. Y tiene un veteado especial el sable que lo da las dos calidades de carbono que tiene. El material de Siria, el árabe, y el material japonés, en esa época, en estos tiempos del sable de San Martín, eran los de mayor calidad del mundo. Ustedes vieron en las películas todas las katanas japonesas, los samuráis y eso. Es una obra de arte de la artesanía. Tienen hasta 100 pliegues del acero hasta llegar a la forma y el espesor que tiene que tener, para después darle el temple y demás cosas. Era una obra que muy poca gente la podía hacer correctamente. Por eso tenían el prestigio en el mundo junto con los sables árabes, ¿no? Sí, esta es la imagen que está en el Museo Histórico Nacional, correcto, la vitrina original que está en el Museo Histórico Nacional con la bandera de los Andes y la guardia permanente de los granaderos, ¿no? Bueno, esta es una línea de tiempo que vamos a ir desgranando de todo lo que pasó con el sable de San Martín, que tiene un periplo muy, muy, muy especial. Bueno, en 1811, San Martín compra el sable en Londres. San Martín ya estaba preparando para venir a nuestro territorio en 1812, ¿no es cierto? En esa época, ese tipo de sable estaba de moda. ¿Por qué? Porque por dos motivos. Uno que vamos a ver también más adelante. 2 motivos. El primero es que Duque de Wellington, al Duque de Wellington que venció a Napoleón en Waterloo, le habían regalado ese sable y lo portaba por todos lados. Así que imagínate, un general de ese tipo que llegó a esa hazaña, le ha mirado por todo el mundo. Así que se puso de moda entre los oficiales tener ese tipo de sable corvo. Y el segundo es que Napoleón, cuando estuvo en Egipto, dominó Egipto, tuvo acceso a los sables de origen árabe y también medio que los puso de moda. Pero él los compra en Londres para venir aquí a nuestro territorio, y cuando él lo compra, ese sable ya tenía 100 años de antigüedad. Él lo compra en un anticuario, ¿sí? Y tenía la característica, nosotros el sable lo vemos plateado, ¿no? Pero se cree, por el estudio que se hizo, que era dorado. Pero con la hoja era dorada, pero con los avatares de la salinidad del mar, de los viajes, el paso del tiempo, se ve que lo han pulido y el dorado se fue y quedó plateado. Pero con el estudio que le hicieron es muy probable que haya sido dorado. Todo el sable dorado, así como en la parte de la vaina. Bueno, el sable está con San Martín durante toda la campaña de Libertador. ¿Sí? Durante toda la campaña de Libertador. Hasta que en 1824, a la vuelta de San Martín al final de su campaña, y que ya estaba pensando en rumbear para Europa, lo deja en Mendoza a cargo de Josefa Ruiz Huidobro. Yo tengo mi teoría, por eso le digo que participen y que me digan a ver si está una locura, no. Para San Martín ese sable era parte de su cuerpo. Él lo atesoraba totalmente por lo que significó llevar ese sable a toda la campaña libertadora. En esa época ya estaba a cargo de la política de Buenos Aires de Bernardino Rivadavia, que a San Martín no lo podía ver ni en figuritas. Incluso se sabe que había programado atentado contra la vida de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín se negó a dirigir los ejércitos de Buenos Aires contra los caudillos del interior. Él dijo que no levantaba su sable contra hermanos, pero nunca. Entonces, ese encontronazo le cupo la afrenta con Rivadavia, el odio que profesaba expresamente, ¿no? Para colmo, el ministro de guerra de Rivadavia, de su gobierno, fue Carlos María de Alvear, que también, a pesar de haber estado juntos en la logia Lautaro y haber venido juntos a la Argentina para el virreinato en la época, ya estábamos independientes en 1810, pero en 1812 llegaron ellos juntos. Desde la logia Lautaro tenían una competencia muy, muy firme, incluso hasta de parentesco en los orígenes de sus padres. Así que se combinaron las cosas, se alinearon los planetas para que la figura de San Martín le sea un estorbo a esta gente, ¿no?
Entonces yo creo que por eso lo dejó en resguardo en Mendoza, porque era muy probable que se lo pudiera perder en el camino, o que si perdía la vida él, fuera a cualquier parte de su sable y se perdiera, ¿no? En 1837, Mariano Balcarce y Mercedes, la hija de San Martín, vuelven a la Argentina, al Río de la Plata. Vienen en un viaje y reciben esta carta, un fragmentito de una carta del propio San Martín. Por favor, Graciela. Traigan mi sable corvo, que me ha servido en todas las campañas en América y servirá para algún nietecito si es que lo tuviera. ¿Vieron lo que les decía, que esto humaniza? Sentir, escuchar o leer a San Martín que diga nietecito, como cualquiera de nuestros abuelos, ¿sí? Esto humaniza, ¿no es cierto? Me parece, no sé. En 1837, entonces, buscan el sable y lo llevan a Europa. San Martín lo tiene en su sala donde recibía gente, colgado en una pared. Esto lo describe Alberdi cuando lo fue a visitar. Describe que está el sable ahí, que bueno, que lo miraba y lo tenía con el mayor de los orgullos, para que lo tenía ahí para que todo el que entre lo vea, ¿no es cierto? Todo el invitado que vaya lo vea. En 1844, San Martín escribe su testamento y en el punto número 3, te molesto de vuelta, Graciela, por favor. Tercero, el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de humillarla. Gracias. Bueno, eso se refiere, por supuesto, al bloqueo anglo-francés y la resistencia que tuvo Rosas con vuelta de obligado y demás cuestiones que no vamos a describir ahora. A favor o en contra de Rosas, no es cuestión de hablar ahora, sino que el gesto de San Martín valoró la defensa de lo nacional y por eso le entregó lo más preciado que tenía como material, que era su sable, ¿no es cierto? Con todo lo que significa, que ya lo hablamos. Bien, en 1850 muere San Martín y Rosas recibe su sable, es decir, que el sable vuelve a Inglaterra. Acuérdese que Rosas ya estaba en el exilio, en Southampton, y así que lo recibe ahí. En 1876 tenemos el testamento de Rosas. Escribe testamento para el futuro del sable. Entonces, sí, Rosas lo delega a Juan Nepomuceno Terrero, que era socio de él, en los saladeros, en todas las industrias cárnicas que tenían. Pero a morir Máximo Terrero, toda gente de edad muy avanzada, queda a cargo del hijo Máximo Terrero. ¿Sí? El Máximo Terrero. En 1877, Máximo Terrero recibe el sable, porque es la muerte de Rosas. Máximo Carranza en 1896 había fundado el Museo Histórico Nacional y entonces pide a Terrero la donación. Máximo Terrero era el esposo de Manuelita Rosas, a Manuelita Rosas y a Terrero le pide la donación del sable al Museo Histórico Nacional. Llega a Buenos Aires en 1897, el 4 de marzo del 97 llega a Buenos Aires con toda la pompa y los honores. Está en Buenos Aires y empieza la primera de las historias raras del sable, ¿no es cierto? En 1963 se produce el robo del sable. La cuestión fue así. En esa época el peronismo estaba proscripto, ¿sí? Y los militantes de la juventud de esa facción política necesitaban algo que decían ellos que levante la mano. Entonces pensaron en tres posibilidades. Una es llegar a Malvinas, a Islas Malvinas, izar la bandera y cantar el himno. La segunda, recuperar unas banderas que estaban en Francia, que llevaron los franceses en la vuelta de obligado. Se habla que habían llevado 5 banderas. 2 se perdieron. Una bandera de esas que estaba en Francia, un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial, o un oficial alemán en la Segunda Guerra Mundial, que en la ocupación de Francia se llevó la bandera, se la robó.
Una, digamos, perdió su consistencia, se deshilachó todo y quedaba una sola en Los Inválidos, que es en el lugar donde está enterrado Napoleón, desde el mausoleo de Napoleón. Era llegar ahí y sacar esa bandera y traerla para aquí. Y la tercera posibilidad era robar el sable de San Martín y enviárselo a Perón, como símbolo de que la fuerza que tenía la juventud para manejarse aquí en el país. De las tres, la más factible era la del sable porque la teníamos aquí. Entonces, una tarde, a la hora de cierre del museo, se presentan estas tres personas diciendo que venían del interior, que no habían tenido tiempo de llegar antes, y convencen al cuidador que les abra le abre el museo. Entran, lo reducen al cuidador y van directamente a la vitrina. Rompen la vitrina, se llevan el sable y dejan unas consignas políticas para justificar lo que hicieron. El sable estuvo escondido en una estancia entre Maipú y Mar del Plata. Policía Federal, Gendarmería, dieron con las personas implicadas, pero nunca pudieron encontrar dónde estaba el sable. Sucede que uno de los implicados en esto trabajaba en una compañía de seguros con alguien que lo tengo que nombrar porque tiene que ver con Santiago del Estero, que fue el capitán Filipó. El capitán Filipó, en uno de los gobiernos de Juárez, fue director de las cárceles, de los penales. ¿Se acuerdan, nene? Sí. Bueno, él había sido dado de baja del ejército porque había participado de la rebelión del general Valle, con el general Valle, que después que él fue fusilado, ¿no es cierto? Bueno, y él fue dado de baja. Y trabajaba en esa compañía de seguros. Y esta persona, que fue uno de los protagonistas del robo, les confesó lo que tenían y él lo convenció de que lo tenían que devolver. Entonces Filipó hizo los contactos que tenía con los militares y se fue a Campo de Mayo. Lo recibió un oficial Sánchez Bustamante y lo refirió al jefe de Campo de Mayo de ese momento, que era Lanús, el que fue presidente después. ¿Sí? Bueno, ahí fue donde lo recibieron y fue devuelto el sable, pero fue al regimiento de granaderos. Esa misma tarde, el sable recibe una figura ilustre, un ex granadero ilustre, que fue el recién electo presidente de Arturo Illia. Arturo Illia fue granadero, entonces se presentó para tener el orgullo de tener el sable de vuelta recuperado. Hay un par de anécdotas muy lindas de Illia como granadero, como ex granadero. Él tenía la costumbre, cuando llegaba a la casa de gobierno, de tener su guardia de granadero y ver a cada uno y acomodarle la charretera, acomodarle en la chaqueta, decir, darle la protegidad a cada uno de los granaderos. Y un día entra y mira un granadero, lo ve que no tenía buen semblante. Y le pregunta qué le pasaba. No, nada, presidente, no pasa nada. No, si usted está enfermo. Lo lleva, lo revisa, porque él era médico. Lo revisa y efectivamente tenía una afección hepática que lo tuvieron que tratar porque él lo vio enfermo y lo diagnosticó convenientemente cuando lo revisó, ¿no es cierto? Y bueno, otra anécdota linda es que él se había hecho armar una habitación en la casa de gobierno porque no quería ir a Olivos. A Olivos iba solamente los fines de semana, no quería perder tiempo, ni ir y venir. Y dormía ahí. Son anécdotas, ¿no es cierto? Bueno, esa fue el año 60. El año 65 hubo otro robo, pero fue menos significativo porque estuvo muy poco tiempo y se lo devolvieron enseguida. Hasta que, por último, en el año 2015 se dispone que en lugar de ser asiento de granaderos vaya al Museo Histórico Nacional, donde está actualmente. Ese fue el periplo que vivió el sable de San Martín en todos estos años hasta ahora. ¿Sí? He visto qué confianza para prevenido como José. Totalmente. Gente de Mendoza. Y yo creo que habrá sido medio en secreto hasta que lo revelaron en ese momento. Porque, imagínate, semejante joya lo habrán querido como trofeo muchos, ¿no? Sobre todo los que comentamos anteriormente, antagonistas de San Martín. Muy bien, seguimos. Bueno, esto es un emblema del ejército argentino, que es lo que representa el sable del Libertador, ¿no? Bien, vamos al sable del almirante Brown. La espada de nuestro gran almirante es en realidad un sable corvo. Tenemos por costumbre decir sable y espada, pero son dos cosas distintas.
fisonómicamente y de utilidad son distintas. El sable es un arma con un solo filo, la espada tiene dos, tiene otra forma de usarla, demás. Por costumbre se le dice espada, ¿no? Pero por tradición, casi todas las armadas con referencia a las armas blancas largas de mano se las denomina espada. No fue la única espada que tuvo nuestro almirante, pero es la emblemática. Con ella se lo representa en casi todos los grupos escultóricos y una réplica de la misma es la que usan los almirantes de nuestra armada desde 1991. Es una pieza de gran calidad realizada por uno de los principales armeros británicos de la época. Le fue entregada a Brown como obsequio en 1826. Estaban en plena guerra contra el Imperio de Brasil. La que se lo regaló fue el capitán de navío Robert Ramsay, de la Armada Británica. Era en realidad la propia espada de Ramsay, y en el lado izquierdo de la boquilla de la vaina lleva la inscripción Captain Robert Ramsay, RN, que es la Royal Navy, ¿no? Royal Navy. En una época indeterminada se le agregó debajo, en otra línea, la palabra Almirante Brown, el nombre de Almirante Brown. Como tenía que regresar a Gran Bretaña Ramsay, y estaba ausente el coronel Brown, en esa época era coronel, estaba realizando su periplo por Brasil, Ramsay le hace llegar la espada a la esposa de Brown, Elizabeth City, con una esquela que decía, según la traducción parcial no oficial, la leo textual porque es la traducción: paquete de Su Majestad Británica Godfrey, surto significa encallado, ¿cómo se dice en el barco? Anclado, amarrado, no me salía, frente a Buenos Aires, 29 de noviembre de 1826. Señor, aunque no tengo el honor de conocer a usted personalmente, su nombre y sus hazañas me son conocidos hace largo tiempo. Ruégole, pues, quiera aceptar como prueba de mi estima y admiración por su brillante conducta en defensa de este país, la espada que me ha acompañado cerca de 15 años, haciendo votos para que goce usted de larga vida para usar esta y otra en sostén de la causa en que ambos estamos empeñados. Esa es la traducción que había con la esquela que había dejado. Brown regresó a Buenos Aires el 25 de diciembre y al día siguiente zarpó de vuelta para la campaña del 1927, con la victoria de Juncal. Y llevaba con él la espada nueva, esta que le habían dejado, razón por la cual desde esa época se le llama la espada de Juncal. Juncal fue una batalla en el norte del Río de la Plata, casi el río Uruguay, donde fue un triunfo aplastante de Brown, donde capturó 13 barcos brasileros el capitán de los brasileños se llamaba Sena Pereira. Capturó 13 navíos, incendiaron 3 y la Armada de Argentina no perdió ningún barco. Así que fue aplastante esa batalla. Es muy importante porque, marcó un antes y un después para lo que fue la guerra contra Brasil. A la muerte de Brown, la espada estaba en poder del sargento mayor de la Marina Juan King, que también era irlandés, del mismo condado donde era Brown, y después quedó en las manos de su viuda, Sarah McGraw, y que lo dona al Museo Histórico Nacional en 1889. Esa fue la historia del sable de Brown. ¿Y por qué pongo esto? Esto es una réplica del sable del almirante Brown que estaba en un museo en Bernal, en provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué pongo esto? Porque también lo robaron. Se lo robaron y lo tenía una bandita que lo usaba para robar con esto. Amenazaba a la gente con el sable, réplica del sable de Brown. Bueno, por suerte fue recuperado y volvió al museo donde está ahora. Esta es una imagen de la fragata Hércules, que es la maravilla que manejó Brown y después se perdió en Centroamérica, ¿no? Sí. El logo de la Armada. Antes de seguir con otro, quiero entrar en otras fuerzas que también tienen sus sables y tienen su historia. El sable de la Prefectura Naval Argentina tiene una historia muy linda. Este es el coronel de Marina Martín Thompson, el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, que fue el primer capitán de puerto de la Argentina. Los puertos estaban todo a lo largo del Río de la Plata y él manejaba todo el movimiento de esos puertos, ¿no? El primer capitán de puerto. Adelante. Nacimiento de la prefectura. Por supuesto, es el padre de la prefectura. María Raquel Mendió Suárez es una miembro de prefectura, pero que es licenciada en historia. Hizo una investigación y encontró que el padre de la prefectura, Martín Thompson, le entregó su sable a Artigas, a Gervasio de Artigas, el prócer que ganó la batalla de las Piedras en 1811.
que fue importantísima para el proceso de independencia. Esa batalla de las Piedras no nos confundamos con la de Belgrano en 1812 en Salta, que es otra. Esta batalla de las Piedras también fue un triunfo contra el delío del Uruguay y que posibilitó la posterior sitio de Montevideo. El sitio de Montevideo, que fue fundamental para que esa parte del virreinato, que era realista todavía, no viniera a la parte nuestra, cruzando el Río de la Plata, y que pueda interferir en la acción revolucionaria del virreinato en general. Y bueno, Artigas, la verdad que Artigas lo tenemos muy olvidado, ¿no? Terminó en el exilio, como tantos otros grandes, ¿no? Pero ya hablaremos en algún momento. Hoy está en el Museo el sable está en el Museo de Blandengues, el Museo de Artigas en Montevideo. Y el Estado uruguayo regaló a la prefectura una réplica que está en las dependencias de prefectura. ¿Sí? Ese es el logo de prefectura. Bueno, Policía Federal también tiene su sable. La policía tiene origen incierto, digamos, ya en el virreinato. Los antiguos serenos eran como los primeros policías. Y a medida que iban avanzando en el tiempo y la organización nacional, en la época también de Rivadavia, iban armados, pero de un machete, no tenían sable, iban un machete. Hasta que en 1889 se hace el primer sable oficial de la policía, que todavía no era la Policía Federal que conocemos, porque la Policía Federal Argentina nace realmente en 1843, como organización que conocemos ahora. Este sable le llamaban el gallito, pero ya no ve por qué, por la representación del gallo, que es la representación de la Policía Federal, ¿sí? Otro, de 1935, ahí tenemos el escudo nacional. Es muy lindo el sable, sí. Adelante, otra. Aquí tenemos el gallito, por eso le llaman el gallito. Y esta es una vista completa del sable que es muy, muy elegante realmente. Vamos al sable de Manuel Belgrano. Este sable lo donó en 1813 la Asamblea General Constituyente y como premio a la victoria de Salta, ¿sí? La victoria de Salta de 1813 justamente. En el 8 de marzo se acordó por unanimidad ofrecerle un sable de guarnición de oro con la siguiente inscripción grabada en su hoja: la Asamblea Constituyente al Benemérito General Belgrano, y además se le entrega el premio de 40.000 pesos en fincas del Estado. Bueno, el sable de Manuel Belgrano, como descripción, es una hoja de 103 metros. Fíjense que son más largos los sables porque son de caballería, no como los de la Armada, que son cortitos porque es para lucha cuerpo a cuerpo, ¿sí? Tienes que abordar un barco, no puedes tener un sable largo porque en el 5 no se puede manejar. Con figuras y adornos dorados en el tercio superior, con lomo redondo, ancho vacío en ambas manos, desde la espiga hasta la punta, es decir, desde donde se maneja el sable hasta la punta. No presenta marca de fábrica ni inscripción alguna. Está destacado esto y quiero que lo recuerden para lo que viene después, ¿no? No tiene ninguna marca. Guarnición de aro de bronce, dorado, con vainas simbólicas de figuras ornamentales, faltándole una de las cachas de nácar y quebrada la restante. Una vaina dorada con 2 abrazaderas, las abrazaderas que son estas, y 3 aplicaciones de bronce con escenas de guerra. Ya lo vamos a hacer con un poquito de detalle. Pero acordémonos de eso, ¿no? Porque con la siguiente inscripción en la hoja: la Asamblea Constituyente al Benemérito General Belgrano. Nunca se llegó a grabar eso. Sí, por desidia, por olvido, por problema económico, por lo que sea, no se llegó a grabar nunca. Por eso en la descripción nos dice: no presenta marca de fábrica ni inscripción alguna. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar después. La empuñadura tiene la figura del dios Marte con su casco, ahí arriba, ¿sí? Y figuras egipcias, seguramente por influencia de Napoleón, y que en la ocupación de Egipto, como habíamos hablado también con el sable de San Martín. Aquí tiene una figura egipcia, ¿eh? Es indeterminada, ¿no? Pero es una figura egipcia, se había puesto de moda todo lo egipcio por lo extraño y lo interesante, ¿no? La vaina está decorada con escenas de guerra que son muy, muy lindas, muy, muy lindas. Es un trabajo muy, muy, muy lindo que tiene, muy, muy artesanal. Bueno, esta es una vista general, también un sable muy, muy agradable, muy lindo. Precioso. Sí. Otra vez el detalle. Bien. Lo enganchamos con el sable del general Güemes. Adelante, por favor. En el año 1819, el sable del general Güemes fue regalado
por un comerciante porteño de apellido Ringlos, Miguel Ringlos, con esta dedicatoria, como íntimo recuerdo de nuestra amistad. Esta es una carta de Güemes que dice que cómo está el asunto esperando ese sable, porque sabía que se lo estaban mandando. Aún no ha llegado el paisano Subiría, de cuyo poder recogeré el sable con que me ha querido honrar mi antiguo amigo, el señor don Miguel Ringlos, a quien se servirá a usted hacerle una visita en mi nombre, asegurarle de mi constante afecto, repetirle mis respetos y entre tanto tengo el honor de escribirle en el siguiente correo, decirle que le doy las más expresivas gracias por la demostración con lo que ha recordado nuestra amistad de que las circunstancias del tiempo lo tenían sin ejercicio. Son palabras escritas de Güemes, ¿no? Rudecindo Alvarado, esto es un héroe de la independencia. Un héroe de la independencia, batalló en toda la guerra de la independencia. Estuvo con San Martín, con Belgrano, con Bolívar también. Cuando San Martín se vuelve, él sigue su campaña con Bolívar. Y fue gobernador de Mendoza, de Salta y ministro de guerra de Urquiza. ¿Por qué lo ponemos? Lo siguiente. Porque su hija, Antonia Alvarado, hija de Rudecindo Alvarado, el 10 de octubre de 1881 dona, entre otros objetos, el sable que perteneció a su padre y que fuera recibido de manos de Luis Güemes, hijo del general Güemes. El sable quedó en custodia de la Cámara de Diputados de la Nación y en 1891 se exhibe en el recién creado Museo Histórico Nacional. Entonces, la hija de Alvarado recibe de su padre el sable de Güemes, que a su vez lo recibió por el hijo de Güemes, Luis Güemes. ¿Está listo esto? Muy importante, ¿no? Dale. Antonia Alvarado manifiesta que el sable que dona perteneció al general Manuel Belgrano antes que a Güemes. Es decir, que teóricamente, según Antonia Alvarado, es el mismo sable. ¿Sí? El 10 de septiembre de 1890, en dirección del recién creado Museo Histórico de Buenos Aires, a Carranza, hizo una presentación por escrito a la Honorable Cámara de Diputados solicitando que aquella donación, gestión que fue aprobada ese mismo día, pasado en el nuevo museo, que la exhibió a partir de su inauguración el 15 de febrero de 1891. Así que desde la inauguración que el sable que está ahí. ¿Sí? Este organismo adquiría pocos meses después su actual denominación de Museo Histórico Nacional. Así que es una de las piezas fundadoras del museo, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Y aquí viene la polémica. Güemes documentado. Güemes documentado es una obra extraordinaria de Luis Güemes Ayerza, que son unos 12 tomos que abarcan prácticamente 100 años de historia, donde están todos los documentos que tienen que ver con la gestión del general Güemes y de la gente que lo acompaña. Es una obra monumental, muy documentada, por eso se llama Güemes documentado. Entonces, Güemes Ayerza, autor, como decíamos, de Güemes, planteó en el artículo El sable del general Güemes, publicado en la revista de la Gendarmería Nacional de 1970, que el sable que donara la señora Antonia Alvarado de Moyano había pertenecido únicamente al general Güemes, quien lo había recibido de su amigo comerciante, el porteño Miguel de Ringlos, como vimos recién. Esto es lo que manifiesta como su investigación el escritor Luis Güemes, el descendiente de Güemes. Adelante. Estos son óleos, no se ven muy bien aquí, que se hicieron ya en el siglo XIX, el siglo XX, perdón. Belgrano con su sable, y el detalle del sable es el mismo que vemos de Güemes. Pero ¿qué pasa? Está hecho un siglo después. Otro. 1947, otro óleo, Belgrano con la Virgen, y el detalle del sable es el mismo que vemos de Güemes. ¿Sí? Adelante. Mitre y otros escritores manifiestan lo que dispuso la Asamblea del año 13. Pero de ahí en adelante no se hizo ninguna otra investigación sobre el sable. Así que quedamos con el dicho de la hija de Alvarado de que el sable había pertenecido a Belgrano. Pero no hay ninguna documentación al respecto. En el Museo Histórico Nacional se cuenta eso, que es el aviso de Belgrano y que pasó a Güemes. Pero nadie dice cómo llegó a Güemes, cómo llegó a Ringlos, que es el que lo regala a Güemes. Eso no está documentado, no está investigado. Así que mirad la duda que tenemos con semejante prosa y con semejante reliquia. La primera réplica que se realiza de este sable fue dispuesta por el Gobierno Nacional para Gendarmería,
ustedes lo saben perfecto, con un decreto de 1957, porque dice que perteneció al general Wells. Se lo toma como palabra santa, ¿no? Bueno, eso ustedes lo conocen perfectamente y nos honra tenerlos con nosotros esta tarde, ¿sí? La Fuerza Aérea Argentina, como justo homenaje de la Fuerza Aérea Argentina para honrar la memoria del ilustre brigadier general Belgrano al cumplirse en 1970 el bicentenario de su nacimiento y el sesquicentenario de su muerte, y propuesta por el profesor Aníbal José Luciriaga, entonces miembro de número del Instituto Belgraniano Central, su comandante en jefe, brigadier general Carlos Rey, resolvió que una réplica de su sable fuera usada como insignia de mando de los brigadieres de su fuerza. Esta disposición, por problemas económicos, recién se cumpliría en 1979 por entonces presidente del Instituto Aníbal José Luciriaga. Es decir, que este sable también representa a la Fuerza Aérea Argentina. Este es el logo de la fuerza. Nos queda entonces la duda, ¿sí? Para seguir investigando, seguir viendo. Estas son las fuentes que estuve tratando de recopilar los datos, que son Serie, Colegio Militar de la Nación, la Liga Nacional, la Prefectura, Infobae, Perfil, la Policía Federal, Güemes Documentado y el Museo Histórico Nacional. Es lo que tenía para ofrecerles. Espero que les haya gustado.